Vamos a ver, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ya estamos en vivo y vamos a comenzar una actividad más de la unidad Vanguardia Gerontológica de la Central Gerontológica Internacional. Esperemos que ha tenido una pequeña dificultad, contratiempo la doctora Karina Rodríguez, pero esperemos que en unos minutos ya estará también con nosotros aquí. Pero el tiempo corre, así que tenemos que avanzar. A ver, bueno. La unidad Vanguardia Gerontológica es la unidad de revisión conceptual de la Central Gerontológica Internacional. En un momento vamos a compartir pantalla. Ujú. Ajá, a ver, qué bien. Bueno, sí, felizmente ya está con nosotros la doctora Karina Rodríguez, está entrando ya a la sala. ¿Qué Hola tal? Luigi, buenas noches, ¿cómo estás? Qué bueno que has llegado justo cuando se estaba abriendo la reunión. No, sobre todo porque tú sabes que en Vanguardia Gerontológica es como una conversación, porque después, o sea, como normalmente nosotros en Vanguardia Gerontológica siempre hemos presentado el tema y de ahí, porque va a ser una exposición corta, pues, ¿no es cierto? Y de ahí ya comenzamos a conversar un poco más sobre el asunto tratado, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver esto, creo que hay una persona que también, a ver, no, sí, ya está, también. Muy bien, entonces vamos al tema del día de hoy, desafíos conceptuales y la formación comunicadora de gestores, ¿no? De gestores gerontológicos. Bueno, una revisión conceptual se vuelve un imperativa, ¿no? Ante las transformaciones sociales. Es decir, se van dando unos cambios muy marcados entre los grupos de edad, entre ellos las personas mayores, ¿no? Y también tenemos muchos avances en la investigación científica que se van dando velozmente frente a nuestros ojos y que requiere de nosotros constante actualización. Entonces, es el momento de hacer efectiva una visión gerontológica holística que no minimice ninguno de sus aspectos. Ya sabemos que los paradigmas establecidos comienzan a resquebrajarse, ya no será tan fácil estar actualizado tampoco, porque los cambios que se van dando a una velocidad impresionante, la facilidad de compartir el conocimiento gracias a un mundo supercomunicado nos lleva a esa necesidad de acostumbrarnos a complejizar también lo que se veía más simple. Muchas cosas que hemos tratado en el ámbito gerontológico, a veces lo hemos abordado de una manera muy simplista, ¿no? El envejecimiento, bueno, es un fenómeno que se da a lo largo del tiempo, que comienza y es como un transcurso del tiempo, ¿no? Al final va a ir mermando cada vez nuestras capacidades y todo. Entonces, todas estas simplicidades que se han ido proyectando, escribiendo y publicando, tienen también efectos que pueden ser eh, faltos de valor, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas en ese afán de querer hacer las cosas fáciles, cometemos serios errores en los conceptos. Y el profesional se ve en encrucijadas, ¿no?
con terrenos que ya no son tan fáciles de transitar, ¿no? ¿Por qué? Y yo digo, esa velocidad a la que estamos cambiando nos está presentando retos constantes. Entonces, muchas veces simplificar te lleva a un terreno vago, ambiguo e impreciso. ¿Te das cuenta? O sea, tenemos que entender que la cuestión que nos llama es algo bastante complejo y no es algo simple. Así de, tenemos que reconocer eso. Y a veces por querer simplificar de una manera eh, para que todo el mundo lo entienda, al final de cuentas tampoco no estamos haciendo bien nuestra labor, ¿no? Como debe ser. Ahora, todo lo dicho anteriormente nos lleva a la necesidad de repensar la gerontología. O sea, de alguna forma también el nombre del Congreso, que va a tener vanguardia gerontológica, ya va a ser repensando la gerontología. Y un gerontólogo holístico, ¿qué queremos? Holístico, por supuesto, curioso, analítico, reflexivo, ¿no? Surge como un profesional que no busca acomodarse con teorías o nociones resabidas, ¿no? Que ya están ahí, ¿no? Y que no despejan dudas, sino que más bien las aumenta. ¿Mm? Entonces debemos acostumbrarnos a lidiar con la complejidad, dudar de lo supuestamente consagrado y tal vez ser un verdadero gerontólogo disruptivo, porque ahora está un poco de moda decir esto de gerontólogo disruptivo. Y a veces he podido yo comprobar que esa disrupción, como quieren decir, no lo es tanto, ¿no? Es más, ni siquiera creo que lo es, ¿no? Ahora, la simplificación de procesos complejos, abordados con simplicidad, te lleva pues al engaño con definiciones, visiones, incapaces de plasmar una verdadera realidad. La vejez nos cuestiona, ¿qué es realmente la vejez? Tenemos muchas publicaciones que nos dicen, no sé si ustedes, seguramente han visto ustedes un montón de veces eso, ¿no? Que dicen, la vejez no es esto, la vejez no es esto otro, la vejez no es... Pero nadie se atreve a decir qué cosa es la vejez, a definirla, ¿no? A explicarnos qué es la vejez. ¿Mm? Ahora, pero pocas que se atrevan a definir, sí, y ¿saben por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Porque tienen miedo de ser tildados de edadistas, ¿no? Claro, porque si tú hablas de la vejez, estás hablando necesariamente de cierta capacidad, pérdida de capacidad intrínseca, ciertamente. Ya no eres el mismo, hay un cambio, hay un antes y un después. Y eso también hay que explicarlo, ¿no? Entonces, no hay que ser edadista, pero tampoco, por el miedo de serlo, también vas a errar. ¿Te das cuenta? Entonces, por ello, evitas ciertas verdades o realidades que deben ser dichas, algo así, ¿no? O sea, te quieres acomodar ahí, como se dice. Entonces, no idealizar es una cuestión crucial, porque la imagen idealizada es deshonesta, nos miente, es edadismo e idealización que van de la mano. Eso es. La realidad de las personas mayores es el mundo más complejo y heterogéneo. Pero el profesional muchas veces, de forma inconsciente, lo homogeniza, ¿no? Ah, voy a trabajar con personas mayores, ¿no? Entonces, todo como si fuera un conjunto de personas que tuvieran características muy similares, cuando no son así. Entonces, va a trabajar con personas mayores y desde ya viene con sus nociones y lo primero que piensa que es un grupo vulnerable, ¿no? Comienza, lo primero que se le viene a la cabeza es sus debilidades, ¿no? Sus patologías, cosas así. Y entonces, pero hay que decir, personas mayores y vejez no son términos necesariamente vinculados, ¿no? El lenguaje
denota al profesional, nos muestra cómo realmente somos, ¿no es cierto? Entonces, el lenguaje como un elemento básico de la comunicación se renueva, pues, ante los avances en la investigación científica, y eso es positivo. Y paralelamente, las ideologías, con su carga de idealización o de acomodos, entran en contradicción con un lenguaje preciso, científico, correcto, que es el que necesitamos verdaderamente. Y es increíble que la academia esté promoviendo este tipo de estos términos coloquiales que ya no se deberían usar en un profesional. Ahora, el voluntarismo. ¿Cuál es el argumento del voluntarismo? Es, a mí me parece, ¿no? El argumento del voluntarista es a mí me parece, a mí me parece, a mí me gusta esa palabra, cualquier cosa. Entonces surge con una mezcla de conservadurismo o una pretendida renovación, y el sustento es solamente improvisación, nada más. ¿Podemos trabajar de forma improvisada simplemente porque algo se nos ocurrió? ¿O tenemos que hacer un estudio verdaderamente para poder hacer eso? ¿Ah? Un estudio serio. Entonces, una visión holística de la gerontología no nos debe dejar alejar de sesgos, ¿ya? Esos sesgos son casi como una marca del gerontólogo especialista, llegando a veces lo que ocurre hasta llegar a un extremo, a una hiperespecialización, en la cual ya esa hiperespecialización ya prácticamente te aleja de muchas cosas que no vas a poder comprender. Y también se habla en psicología, también se habla bastante de los llamados puntos ciegos, ¿no? Eh, Nos lleva a minimizar ante todo lo biológico. Pareciera que el bio importara menos y dejan ese espacio tan fundamental, ¿no? En manos de personal de salud. Ah, no, la biogerontología es un tema que tiene que ver con los médicos, con las enfermeras o con los terapistas, cuando en realidad estamos hablando de los aportes biogerontológicos, los científicos que están estudiando el envejecimiento en sí. Entonces, ignoramos nuestras raíces. No es casualidad que el bio vaya primero, pues, ¿no? Biogerontología, ¿correcto? Necesitamos reforzar el valor científico de la gerontología, rechazar postulados ideológicos, mentirosos, que se dice que son convenientes. Y el reino de la conveniencia se vuelve más importante que la verdad o la honestidad. Luego de todo esto, afrontemos los hechos y la necesidad de formar gestores gerontológicos competentes, promotores debidamente capacitados con una visión gerontológica que implica una visión holística muy necesaria, con competencias actualizadas, con las actitudes y el lenguaje adecuado, honestos, ¿no? En todos los aspectos. Ya es bastante ver cómo la capacitación resulta muchas veces deficiente, ya que crea los sesgos edadistas inconscientes, ¿no? Incluso los edadismos cariñosos. Es necesario capacitar con los conceptos actualizados cómo utilizar el lenguaje, que se enteren de lo que son realmente las personas mayores, comprender la complejidad y no la simplicidad del envejecimiento y el tema cuestionado de la vejez sin ignorar nuestra raíz biológica, que siempre tenemos que tener presente. A ver, aquí pasa. Sí. Es necesario entonces estructurar un discurso anti-edadista y a la vez anti-idealista. Estructurar un discurso intelectualmente honesto,
que valore la evidencia científica y así comunicar bien en los medios digitales, informar hechos bien contextualizados, buen uso de imágenes, distinguir lo que es propaganda ideológica de informaciones que sí tienen valor científico o cultural consistente. Un gestor no solo debe respetar según lo que cree que es respetar, sino de lo que es verdaderamente respeto, que es ante todo no suponer, sino conocer a las personas mayores en su calidad de tal, ¿no? Y en su singularidad, o sea, decir, como grupo social y como persona individual, así como asumir su sentido de responsabilidad de la persona mayor, porque ellos son responsables también de lo que ellos pueden o no pueden hacer. Entonces, porque si no, estaríamos infantilizando. Entonces, para terminar la presentación, es por eso es necesario talleres dirigidos por quienes tienen esa visión gerontológica, que cuenta con las herramientas conceptuales, el lenguaje adecuado y esa habilidad comunicadora vital para su labor. Y ahora sí comenzamos la conversación. Bien. Bueno, Luigi. Ujú, Eh, Mira, cómo el mundo y la ciencia vino desde el siglo pasado ujú, evolucionando en su tecnología, en su conceptualización, en sus procesos y cómo se dan estas contradicciones o dualidades, porque dentro de lo asistencial y procesos de atención se ha venido buscando cómo prolongar la vida, cómo poder hacer una longevidad sana y poder llevar a las personas a mayor edad. Eso ha sido un éxito del área ujú, médica, de lo bio, ujú, porque eso ha hecho que tengamos ahora una población de personas mayores. Pero cuando nos vamos a la conceptualización, ¿cómo en el inicio de la palabra vejez que arrancaba y partía de sabiduría, de peso, porque fue como primero se conceptualizó ujú, el término, como luego fue evolucionando a lo simple. Y es el mejor ejemplo de lo que tú planteas, porque sí, después ya es lo que ya no sirve, lo que tiene desuso, lo que ya tuvo muchos años, y cómo vino a darle, y ante ese simplista concepto que pudimos haberle dado, desvalorizamos sustancialmente la ujú, esencia de la vejez, ujú, porque en realidad cuando tú envejeces, acumulas experiencia, acumulas expertise, acumulas vivencias, te vas volviendo una persona de la manera técnica, práctica y todo más sabia, que aporta, que tiene todo un bagaje de expertise y vida para darle a los demás. Y cómo, buscando, como tú bien dices, esta parte del lenguaje sencillo, se vino a simplificar cómo se deteriora una ujú, mesa, cómo se deteriora un objeto, que eso no es vejez, lo puedo deteriorar a la semana de haberlo comprado y no es por el transcurrir del tiempo que tuvo un deterioro, sino por un mal manejo, un mal uso o algo que estuvo mal confeccionado. Entonces, cómo nos vinieron a simplificar tanto el concepto que vinieron a meternos en un cajón en donde estamos con todo y cualquier como un cosa, cajón acción y desastre. Así, ¿no? exactamente. Entonces, justo aquí es donde llevamos a la reflexión que ese simplificar, ese bajar a una mínima manera de que todo mundo pueda entender, hizo que se perdiera la esencia del verdadero concepto, del que había nacido, el que Ah, había sido éticamente bien puesto y va. Ahora, tampoco buscamos que, bueno, ya tenemos salud para las personas, ya tenemos calidad de vida, ya hay funcionalidad y bueno, vamos a idealizarlo porque todas y todos van a estar muy bien, van a vivir 100 años y todo. Y esa idealización genera también que se venga a dejar por un lado los planes de trabajo, los planes de vida y que se vengan a que se vengan a provocar, perdón, Luis, que se sí. vengan a dejar por un lado
proyectos, acciones y planes de trabajo que lleven a de verdad enfrentar de manera holística, de manera integral, la vida, la participación y la acción de la persona mayor. Porque al idealizar que todo está lindo y todo es un final de cuento feliz, venimos, no importa, no hagamos nada, si ya ellos pueden resolver sus problemas, si ellos van a encontrar cómo realizarlo, si ellos, y ahí en esa idealización hacemos omisión y en esa omisión generamos mucho daño porque dejamos fuera al colectivo de planes, programas, acciones, investigaciones. Y si tú ves la parte del mundo está consciente y es sensible, cuando tú hablas de niñez, todo mundo aporta. Cuando tú hablas de adolescencia, un grupo aporta por un interés y todo. Pero cuando tú ya vas del adulto en adelante y pedir que vamos a hacer un programa que se va a trabajar, muy pocos van a aportar. O sea, el que va a brindar, el cooperante que se va a unir, va disminuyendo en la medida que el grupo poblacional va teniendo mayor edad en su proceso. Qué triste que no tengamos y que en esa idealización de que lo que va a hacerse no tiene mayor aporte porque ya la persona mayor ha podido estar durante toda la historia y ha podido mantenerse y ha venido mejorando, y ha venido avanzando y no es tan necesario el que desarrollemos acciones. Eso es producto de una pseudo, ahí sí que de una pseudo realización y de una idealización del tema que nos viene a hacer mucho daño. Entonces, sí es fundamental que reflexionemos en todo momento y darnos cuenta que el enfoque holístico va para todas y todos. O sea, yo debo pensar en lo socio, yo debo pensar en lo psico, yo Claro, todo es importante igual. Con que su imagen. Otis Rex. Sí, he tenido una dificultad con su red, la doctora Karina, pero digo, mientras tanto, yo creo que es importante. eh, debo justo- pensar en ah, autonomía, hay que actuar y hay que ahí actuar está. ya, no tenemos que esperar nada más. Ujú, perfecto. Ya, ya. Ah, tienes que abrir tu micrófono nuevamente. Bien, seguimos, Sí, seguimos. sí, Sí, Luigi, sí, dale, dale. ya. Ok, ya estás de vuelta. Juega esto con nosotros. Entonces, sí, pues, está bien, justamente para ir ahí alternando, como se dice, con la conversación. Sí, el punto es de que es todo, o sea, en este momento necesitamos hacer un trabajo enorme para poder enmendar esta situación, porque nos encontramos entre el edadismo por acá y la idealización por el otro lado, ¿no? Ujú, Y ahí, exacto. por ejemplo, he visto algunas personas que están diciéndole a las personas mayores que son los grandes. Cuando tú dices los grandes, ¿no? Definitivamente, para mí particularmente, me hace recordar cuando dicen los chicos o los niños, algo así, ¿no? Entonces, y, y además, al decir los grandes, algunos parece que están queriendo decir que son muy valiosos, que son muy importantes, ¿no? Algo así. Pero cuando estamos hablando de persona mayor, es un término muy preciso, muy claro, y no se trata de a poco de decir, yo creo, como la vez pasada creo que estuvimos en la reunión bien interesante cuando dijimos que una persona es valiosa no por su edad, sino por lo que es. Por ser persona. Claro, es Exacto. por lo que es. Una persona puede ser joven, puede ser madura, puede ser una persona mayor y puede ser tanto una persona negativa como una persona positiva. O sea, entonces, mejor dicho, nadie se vuelve malo o bueno por ser mayor, ¿no? Exactamente. Claro, no, simplemente tú tienes una historia, tú eres una historia de vida y es cierto que el niño que fuimos
permanece dentro de nosotros, pero como algo que está ahí, que ya no ocupa el lugar principal. Es cierto. Por ejemplo, obviamente tenemos que ir totalmente en contra de la infantilización, pero sí debemos reconocer que hay estrategias que a través de la vida, en algún momento que nos dieron resultados cuando éramos niños, lo reproducimos un poco en la edad adulta, pero de otra manera, más sutil, ¿no? La pataleta, ¿no? Esa famosa pataleta del niño, la hacen los adultos también. Y no estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando de adultos, de cualquier adulto, que se encapricha con algo y también adopta ciertas técnicas para lograr lo que quiere, ¿no? Entonces, eh, por eso digo que no es cuestión de tener una visión demasiado radical, demasiado homogenizadora, sino al contrario, tenemos que entender que nosotros todos somos una historia de vida, somos una historia de vida que hemos transitado por todo nuestro, y algo de niño, de joven, todavía lo tenemos, pero eso no implica que una persona mayor se va a convertir en algo similar a un niño. Eso definitivamente hay que No, descartarlo como un tema edadista 100%, ¿no? De falta total de respeto. Ahora, como seres humanos, nosotros somos así, podemos cometer errores y en algún momento dado podemos utilizar algunas estrategias que antes nos dieron resultado, ¿no? Ahora, y también el problema también, en el caso de las personas mayores dependientes, en el caso de las personas mayores que sí son verdaderamente vulnerables, a veces se confunde, la persona que no está capacitada, confunde la manera como esta persona débilmente se aferra a la persona que le cuida. ¿Por qué? Porque sí, está dependiendo de esa persona. Entonces esa persona dice, ay, este es como un niño, dice. Pero en realidad esa visión es equivocada. Esa persona tiene un nombre, tiene una historia de vida y todo lo demás que no la respeta. Entonces, ahora, entonces el asunto es hasta qué punto tenemos personal capacitado para nos ayude en esta promoción creo que nos falta muchísimo en ese sentido. Muchísimo, muchísimo, todavía nos falta. Y sí, por eso es que es importante que sí hayan talleres, por ejemplo, ¿no? Talleres dirigidos a la comunidad amplia, y no solamente, y cuando a esto no me voy a referir exclusivamente a los profesionales, ¿no? mm, Porque si vamos a ver, los profesionales del envejecimiento son un pequeño porcentaje de la población, ¿no? Y que exacto. solamente a ellos no más va a llegar la cultura gerontológica. No, la cultura gerontológica debe llegar a todos. Eso no quiere decir que a una persona, va a ser como un especialista, como un profesional, no, pero sí tienen que tener esa visión adecuada de lo que son las personas, el respeto y todo. Entonces, de eso tenemos que una gran tarea por realizar, ¿no? Es una gran tarea por realizar. A ver si tú quieres decir algo más sobre eso. Sí, Luigi, definitivamente somos pocos los que estamos con una formación cada vez más integral para abordar el tema de la persona mayor y son muchos los que están trabajando en el medio. Entonces es urgente y es importante que tengamos esa difusión de todos los procesos de formación que tengamos a cada nivel, Ujú, porque en la medida que todos estemos mejor capacitados, pues obviamente la atención va a ser con mayor dignidad, con respeto y va a ser más eficiente, porque muchas veces hay países, Luigi, donde se ha demostrado que quien apoya a una persona mayor que no tiene autonomía, que es vulnerable, es otra persona mayor. Y ujú, eso es una realidad en nuestros ujú. países. Entonces, sí tenemos que ir
ahí sí que corriendo la voz, ir hablando, y debe, y justo un tema que tocábamos ayer, debemos Sí. empezar a buscar esos espacios en la academia, en la escuela, en la formación a nivel formal y no formal, para que el tema de lo que es la comunicación, el servicio, el respeto y por sobre todo esa visión integral de la persona mayor, la vayamos haciendo normal, se vaya normalizando y lo vayamos trabajando en todos los espacios. Porque siempre queda como, y la persona mayor. Ah, y de este colectivo, ta, 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 y es como de una charla de 3 horas, 10 minutos para que hablemos de la persona mayor. O sea, nos dan así como el requisito para tener el check de que dijeron el tema, pero dicen el título, dicen el nombre en algún momento, porque a veces hasta mal dicho, pero en realidad el contenido, como tú bien lo dices, que Ujú. sea contextual y conceptualmente oportuno, claro, hecho, no lo logramos llevar. Entonces, sí es muy importante, Luigi, y es urgente buscar, y aquí se aplica la autoformación, aquí se aplica lo que podemos aprender en redes, porque no tenemos capacidad instalada en nuestros países para dar esa cobertura de otra manera a todo este grupo que necesitamos llegar. Entonces, cada acción que en algún espacio podamos ir desarrollando es fundamental diseminarla para que de esa manera vayamos mejorando y vayamos teniendo un mejor estándar y que el gol estándar que puede estar hasta acá, pero el nuestro cada vez se vaya acercando y que la brecha sea menor, porque ahorita nuestra brecha es muy grande y por eso Ujú. hacemos muchas cosas que son lesivas dentro de todo en el respeto y la atención oportuna a la persona mayor, Luis. Justamente, bueno, claro, la cuestión es, no hay que normalizar la enfermedad, no hay que, no, no hay que normalizar la fragilidad ni la vulnerabilidad. No deberíamos considerar eso como un atributo o como algo que la persona mayor tiene acá, ¿no? Tiene definitivamente, que es así. Y mucho más cuando las cosas han cambiado con los años, pues es definitivamente. Si en los años 40 dice que el promedio de vida era, expectativa de vida llegaba solo a los 50 años. O sea, eso quiere decir que si fallecías a los 50 años, pues era normal, ¿no es cierto? Pero hoy no. Hoy día pensar que una persona se muere a 50 años, uy, joven, ¿no? Muerte prematura. Claro, Ajá. joven. Claro, entonces, ahora, por eso es que es importante que la campaña de la OMS del envejecimiento saludable está perfecto. Ahora, el asunto es si esto, las recomendaciones se cumplen, las acciones promotoras están, todas esas cosas que también son importantes. Y, y entonces la cuestión es, en la parte de la que dice que cuando dice normalizar la, el, el lenguaje que cotidiano, normal, que de todos los días, encuentras cosas que te hacen dar una sensación de insatisfacción sobre ello. O sea, por ejemplo, estaba ahora viendo una publicación ya que había dado, que justamente donde daba el ejemplo que yo puse el otro día sobre, ¿te acuerdas cuando yo hacía la pregunta, la famosa pregunta, ¿no? ¿Las personas mayores se caen? ¿Por qué las personas mayores se caen? Pues justo habían puesto en la LinkedIn una publicación donde decía o algo así, muy similar, ¿no? Las personas mayores, ¿por qué las porciones se caen las personas? Entonces, yo le dije, no, estaba, o sea, el trabajo, la publicación en sí no era mala, por dentro explicaba bonito las razones de las caídas, que porque podía caer todo, pero entonces, pero yo de todas maneras, con mucho respeto, le puse ahí abajo, creo que mejor yo hubiera preguntado así, dije, de esta manera, yo le dije, bueno, hubiera preguntado por qué algunas personas mayores tienden a caerse, ¿no? Esa es la pregunta, esa es la pregunta precisa, esa es la pregunta precisa. Ujú. ¿Por qué algunas personas? Porque así, cuando tú estás preguntando, ya no estás normalizando eso. Pero si tú preguntas en una forma directa, como que es normal, o sea, oye, ¿por qué las personas mayores se caen? ¿No? O sea, ya estás.
normalizando la cosa, ¿no? ¿Por qué las personas mayores están enfermas? ¿Por qué las personas mayores son regañonas? Entonces ya comienza con los prejuicios y todas esas cosas. Y eso, por eso digo, el lenguaje eh, cotidiano, normal, de cada día que uno ve en las redes sociales, algunas veces son cosas muy buenas y que yo también le subrayo abajo y le aplaudo, lo aplaudo, digo, qué bueno esto lo aplaudo, pero claro, siempre trato de no estar polemizando en las redes porque también es molesto. A veces, entonces yo con mucho respeto lo hago así muy, cuando hay algo que no veo que no está del todo bien o ya está muy mal, mejor no, ni lo veo, ya a lo mejor cuando ya arranque ya está. Pero felizmente vamos progresando poco a poco, sí es cierto, porque, bueno, yo ya entro a LinkedIn, pues ahí donde son profesionales mayormente. Claro, entonces esos errores podrían cometerse más en redes que son más populares, ¿no? Como Facebook, por ejemplo, que es más popular. Entonces, pero en LinkedIn, digamos, el nivel de errores en ese sentido es menor. Sí, definitivamente es menor. No se ve tantos errores de ese tipo de publicación. Y eso es bueno también. Pues yo recomiendo a todos los profesionales que estén ahí pendientes de LinkedIn. Yo todo el día estoy pendiente de LinkedIn. Ahí está mando saludos de cumpleaños, todo, todo. Para mantener, o sea, un contactos que puedan ser precisos. Y de hecho, muchas personas que ahora están en la central han sido contactados por la red. Por eso es importante. Entonces, yo creo que mi comentario final simplemente tenemos que trabajar en talleres con personas mayores, con profesionales, con técnicos, de un público en general, porque también las personas mayores, los profesionales, hay muchos profesionales, algunos de ellos que son jóvenes, que recién se están abriendo paso, ¿no? Dentro de su carrera, tal vez necesiten un poquito más de ajuste en ese aspecto, el aspecto comunicacional, que es un tema que falla muchas veces. ¿No? No, a veces podemos tener conocimiento, pero de repente no tenemos una estrategia de llegada. Podemos tener una conferencia, pero no tienes la estrategia, la, las, la forma como organizas tu trabajo, de repente, que podría ser más efectivo en todo sentido, que seas más preciso, ¿no? Algo así. Entonces, eso sí, eso es importante. Eso es muy importante para realizarlo. Felizmente, entonces, antes de despedirnos, algo más que agregar, Karina, antes de No, ya. sí, es importantísimo, Luigi, que nos apoyemos todos difundiendo cualquier acción que encontremos que Mm, empata con nuestras ideologías y manera de cómo estamos abordando el tema. Y luego, sí, Luigi, muchos podemos tener el conocimiento, pero no tenemos la habilidad de cómo compartirlo, de cómo hacerlo. Y para eso los talleres, los cursos nos van permitiendo como el poder unir mi expertise, mi conocimiento con la herramienta y poder dar mejores opciones, mejores promociones y poder tener mejor área de comunicación. Siempre, siempre el fortalecernos nos va a permitir llevar de mejor manera la información que tengamos a nuestro alcance a una mejor población. Y en todo espacio, Luigi, no importa la red en la que estemos, es nuestra imagen y así que debemos Sí, cuidar lo que digamos en cualquier espacio, desde WhatsApp hasta cualquier red, porque en cualquier momento, pues lo que aparece es tu nombre, lo que aparece es lo que estás haciendo y por así es. ello debes de ser muy cuidadoso en cada acción que Claro, compartes y comunicas. Eso sería básicamente, es Luis verdad. Vigra. Hace bien. Bueno, entonces vamos a ver los avisos. Para el día viernes tenemos el tema con la psicóloga mexicana Abigail Sosa, maltrato, edadismo y violencia simbólica hacia las mujeres mayores. Un tema muy interesante. El sábado 28 tenemos un programa gerontológico sabatino con una entrevista a la licenciada Viviana Tonguino. Ella también es de México, si no me equivoco, ahorita no la tengo acá. A ver, el martes 1 de julio también tenemos. Eso es lo que quiero ver ahorita de los temas que tenemos para el día martes.
que tenemos que, por supuesto, hay que ir viendo ya los talleres, el taller que se va a realizar los jueves de julio, a partir del 10 de julio, y sería creo que hasta el 31 de julio sería el- vamos acá a ver esto. Ajá. A ver, vamos a ver, a ver, a ver. Ah, sí, el sábado 28, sí, vamos a tratar el tema del envejecimiento de la población con capacidades diversas. Bueno, ya eso es un tema también muy importante y, y que es un tema casi muy relegado realmente que se va a abordar el día sábado al mediodía, a las 12. Así que eso, ese día va a estar muy interesante. Y luego ya sabemos que ya el Congreso Internacional repensando la gerontología. Les recordamos que la inscripción es gratuita. Solamente lo único que requieren es, eso sí, hay que estar identificado. No va a poder ingresar ninguna persona con un número telefónico o con nombres extraños, no. Todos van a entrar con su nombre y apellido para que esta gran presentación se haga de la mejor manera, ¿no? Sin problemas. Ya tenemos acá la participación de la licenciada Norma Alonso, de Argentina, la doctora Graciela Zarevsky, también la licenciada Verónica, también de Argentina, también la licenciada Verónica Vanega de Uruguay, la doctora Lourdes Bermejo de España. Acá está nuestra amiga, la doctora Karina Rodríguez de Guatemala, el doctor Marco Antonio Cubillo de México, magíster Alba Chavarriaga de Colombia, doctora Maribel León de Costa Rica, magíster Silvia Maranzano y doctora Gladys Renzi de Argentina también, y después la gerontóloga Elda Lavajos de Perú, la magíster Luz Zaragoza de México, Judith Ávila también de México, la doctora Isolina Daobe de Argentina, Abigail Sosa de México. Bueno, acá también está Luigi Vidal. Después está el licenciado Conocido. Richard León, con edadismo y servicio de salud. Bueno, la licenciada Gabriela, que es de Perú. Richard León es de Perú. Gabriela Cogel, la licenciada Gabriela Cogel de Argentina. Karen Bustamante y el doctor Carlos Sandoval, ambos de Perú. Entonces, esa es la dupla geriátrica. Es la dupla geriátrica. El doctor Carlos Sandoval y la doctora. Ahora, así que ya saben que, con respecto al taller, el taller se va a realizar a partir del jueves 10 de julio, todos los jueves en sesiones de 2 horas. Un taller normalmente es lo que se llama un poco de exposición y práctica. También, o sea, tienen que haber, ahí eso sí, tiene que haber una plena participación de la persona. Esto no es como una exposición o una conferencia en que solamente habla el ponente, no, acá no. Sí, ahí tienen que participar, tienen que practicar lo que va, más que nada, esto justamente vamos a abordar el tema que hemos abordado ahora de mejorar la capacitación de las personas que trabajan con personas mayores y de las propias personas mayores que también asumen liderazgo, ¿no? Importante dentro de su grupo social. Muy bien, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias entonces y hasta